Bueno, 11-11 es una buena fecha. Habrá quien piense que hasta un buen día para morir, y si no lo pensaron, pues la nota del día a nivel nacional ha sido la muerte de La Quina. Así se le conocía, ¿no? Así se le irá conociendo. Joaquín Hernández Galicia La Quina, quien por largo tiempo fundó un imperio caciquil en Petróleos Mexicanos, en el sindicato, cuya gloria vino a menos, se desplomó por una intervención política ordenada por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que terminó refundiendo en la cárcel al líder petrolero. Años más tarde recobraría la libertad. Se le procesó por un homicidio y un hecho de acopio de armas nunca suficientemente establecido ni clarificado, pero habrá que decir que nunca se le procesó por la larga estela de corrupción y saqueo que se perpetró en el sindicato petrolero durante los largos años de su mandato al frente del mismo, como suele ocurrir en esta chulada de país, ¿no? Bueno, ocurrió en Estados Unidos cuando Al Capone lo castigaron por evasión de impuestos, y no por mafioso, ¿no? No, es que es una cosa... No compare, don Ángel. No, yo nomás digo porque... porque suele ser que los grandes prohombres de los sistemas establecidos en todas las naciones que se nutren de la corrupción, de la debilidad de los gobiernos, rara vez suelen ser procesados por sus corruptelas, y se les procesa por cargos menores o no relacionados necesariamente. Al Berlusconi, maestro, que ha hecho y deshecho en Italia, se le procesa ahí por andar haciendo unas fiestas. Pero él tuvo la fortuna, sí, de controlar las leyes y cambiarlas a su gusto, ya sabiendo que posiblemente lo iban a juzgar por algunas cosillas que tenía encerradas en el closet. Bueno, si su memoria histórica está un poco debilitada, como suele ocurrir en el caso presente en muchos de los mexicanos, para que se dé una idea, el quinazo fue como lo del Bester, pero más recio. Fue el 10 de enero del 89. Es decir, 10 de enero, unos meses después, 6-7 meses después del fraude electoral de julio de 1988, en virtud del cual Carlos Salinas de Gortari pudo llegar a la presidencia el 1 de diciembre del 88. Es decir, un mesecito después de tomar posesión, Carlos Salinas entamó 40 días a La Quina, ¿no? Así es. Lo metió al bote, en lo que luego parecía ser como una tradición de cada sexenio, ¿no? Agarrarte un chivo expiatorio, por decirlo así, a una figura e intentar imponer un control sobre el sistema político en general, como una suerte de aviso y un desplante de poder. Zedillo lo hizo también, pero Zedillo metió a la cárcel al hermano de Salinas, a Raúl, que ahora hasta hace poco tuvimos que pedirle perdón en este año, ¿no? Y devolverle su dinero por aquella infamia, pero así son las cosas en esta chulada país. Sí, el antecedente que generó el arresto de La Quina ha sido tal que hasta la fecha estamos exigiendo que suceda lo mismo con Romero de Champs. En un acto que se esperaba que hiciera el actual presidente, debido también a la especulación, y lo digo entrecomillado, al fraude que se hizo el año pasado en las elecciones en México. Ya, sí, hizo un desplante y una muestra de poder, que ahora se escogió a la maestra Albester, con razón o sin ella, pero también con un historial harto controvertido y acusaciones muy evidentes de enriquecimiento ilícito, por lo menos, y desvío de recursos de los maestros, pero los cargos por los que se está procesando no son esos necesariamente, son cuestiones fiscales. Y hay que recordar que ya lleva varios amparos ganados. Sí, bueno, en la batalla jurídica les ha ido ganando la maestra Gordillo. Lo de La Quina fue un caso muy especial, porque ciertamente era uno de los grandes liderazgos de la mafia sindical mexicana, que habrá que decir, a pesar de la alternancia del 2000,
del arribo de otro partido a Los Pinos durante 12 años, la mafia sindical en el país permanece virtualmente gozando de cabal salud, ¿no? Hasta ahora cayó en desgracia el Bester Gordillo. Bueno, pero cayó en desgracia el Bester Gordillo, pero el sindicato sigue intacto. Ya. Pues todos están ahí. Todos los sindicatos en el país están intactos. Sí, el último gran golpe al sindicalismo, insisto, fue en enero del 89 con la quina. Y habrá que decir que no necesariamente se le procesó por sus largas y abundantes acusaciones de corrupción, sino parecía haber ahí una enemistad personal, en vista de que se le atribuyó siempre a Joaquín Hernández haber auspiciado la publicación de un panfleto, así se le dio en conocer, un libro sobre los hermanos Salinas, sobre Carlos en particular, con el que se intentaba obstaculizar su arribo a la presidencia y en el cual se recogía información y fotos, incluso de aquella vieja publicación de Excelsior en que los hermanitos Salinas fueron exhibidos como responsables, inimputables por ser niños, del asesinato de una trabajadora doméstica en su casa, ¿no? Estaban jugando ¿a qué jugaban? A indios y vaqueros, o algo así. Una así, dispararon y mataron a la señora, y ese era, digamos, el gancho central de aquel panfleto sobre el entonces precandidato, luego candidato del PRI a la presidencia de la República. Y entonces, como se le atribuyó con razón a Sinella, me sospecho que con más razón que Sinella, a la quina, y entonces la quina hubo de pagar esa osadía, porque una vez que se consumó el fraude del 88 que despojó de una victoria legítima a Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas vino por la venganza inmediatamente y metió a la cárcel a la quina, que le pasó algo a la quina, como toda proporción guardada, evidentemente, como a Manuel Barlet Díaz, ¿no? Que al final de su vida se hicieron buenos y andaban ya luchando por las mejores causas del país. La diferencia es que Barlet sigue en activo en la política nacional, y la quina... Aunque había hijos de la quina y nietos que estaban en la política todavía, bueno, ¿no? Pero él como figura política o con un peso específico en la política del país, no lo volvió a conseguir. Aunque lo vi, este mismo año, desde el año pasado reapareció públicamente la quina, y en este año dio varias entrevistas, una en la que se lanzaba contra el Romero Champs, el líder del sindicato petrolero, y desafiaba al presidente Peña Nieto a actuar penalmente contra este prohombre de las mafias sindicales, el Romero Champs, y otra en la que, si mal no recuerdo, planteaba objeciones respecto del proyecto de la así llamada reforma energética, que pretende abrir a las petroleras internacionales pues virtualmente el petróleo y el gas mexicano, entregando o rompiendo uno de los tabús históricos más sensibles de la patria. Bueno, ya nos tenemos que ir a la publicidad, pero ahora regresamos.